Buenas tardes, hoy es sábado 22 de abril del año 2023. Vamos a dar inicio a esta reunión de la Asociación Espírita Génesis 2000. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que traigan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Aquí estamos los cuatro acompañándote. Bienvenidos. Coca, Betty, Andrea y René. Hoy nos toca también Loki. 53. Pequeño también. En la página 253. ¿Ya la tienen? Ya, Balachi. Gracias. Dice, las sublimes leyes no se corresponden con los desastres morales que cometemos, sea cual fuere la justificación que siempre es falsa. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Voy a repetir. Las sublimes leyes no se corresponden con los desastres morales que cometemos, sea cual fuere la justificación que siempre es falsa. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. En la página 255 tenemos el ítem 16. Las providencias continúan. Aún conservaba una emoción profunda por la tarea en la que había participado, y en especial por el valor, la fe y el amor del abnegado hermano Eurípides. Spinelli se aproximó y nos dijo: la reciente visita formaba parte de nuestro programa. Sin embargo, no debíamos anunciar sus detalles con anticipación, debido a las numerosas dificultades que habrían podido impedir su ejecución. En este momento, en diversos conglomerados de esa naturaleza, nuestros grupos realizan una tarea semejante en todo el planeta y continúan preparando los acontecimientos futuros. La transformación planetaria será radical, porque el progreso es inevitable y nadie puede detenerlo, debido a que forma parte de las maravillosas leyes de Dios. Así pues, sepamos ejecutar las tareas que nos competen y que sirven de auxilio para servicios de mayor magnitud. A continuación, nos informaron el resultado de los estudios realizados por los ingenieros espirituales y otros grupos que habían visitado los sectores que les preocupaban especialmente. Yo no tenía idea de la hora que era, debido a la intensidad de las sombras. Sin identificar su origen, de repente, percibimos una claridad diáfana que se esparcía por todas partes y que nos permitió ver los pantanos a la sombra de las elevadas montañas. Ahora captábamos mejor la voz característica de los batracios junto con las horribles lamentaciones humanas que se escapaban de las aguas cenagosas en medio de las amapolas de agua, los nenúfares, los juncos y otras plantas con sus largos tallos. Era un espectáculo conmovedor y terrible, porque en ese pantano se ahogaban sin cesar muchos espíritus infelices en las orillas. Algunos usureros resolvían el lodo en busca de inmundicias que sus mentes viciosas confundían con láminas de oro. La luz tenue que los iluminaba nos permitía ver su aspecto horripilante y sus rostros deformados. Pedían auxilio a los gritos, en medio de convulsiones, quejas y excusas. También
Se agredían mutuamente en un espectáculo deprimente e interminable. Del lado opuesto al nuestro vimos un grupo espiritual que avanzaba en fila india por el Tremendal. Algunos llevaban unas linternas antiguas que derramaban una claridad rojiza, en tanto que otros sujetaban redes luminosas que brillaban en las sombras. Pineri nos dijo que era el grupo de la reina Santa Isabel de Portugal en su sublime tarea de rescate de los espíritus que se hallaban en condiciones de transformarse vibratoriamente a causa de su arrepentimiento y su sincera necesidad de amparo. La figura de la reina santa se deslizaba en primer lugar, adornada con hilo de luz dorada sobre la cabeza como si fuera una sublime aurora. Hicimos silencio y magnetizados por la belleza de su amor, escuchamos que exclamaba: almas que sufrís y buscáis la redención, vuestra súplica han sido oídas. La magnanimidad del Padre Celestial y el amor de nuestro Señor Jesucristo llegan hasta vosotros a fin de atender vuestras necesidades de redención. Conocéis el motivo por el cual os encontráis en este reducto de penitencia y castigo, que vosotros mismos elegisteis. Estáis cansados y arrepentidos ante el cuerpo frágil y putrescible. Venimos a rescataros gracias a la ternura de nuestra Madre Santísima, la Señora de los Ángeles, que se compadeció de vuestros dolores. Esta es vuestra última oportunidad, que no debéis despreciar, ya que un diluvio de sufrimientos aún más atroces caerá sobre vosotros en caso de que seáis trasladados a otros paisajes primitivos durante la gran transformación. El Padre todo misericordia no desea el aniquilamiento de los malos, sino la desaparición del mal que todavía reside en nosotros. Es probable que hubiera un amplificador de voz que yo no reconocía, porque el sonido que partía de la garganta de la noble santa era armonioso, musical, y se escuchaba por toda la región, pues el número de cabezas que se elevaba en medio de las aguas pútridas era cada vez mayor, tanto como los gemidos y los gritos de socorro. El grupo se internaba cada vez más, mientras la reina hablaba llena de luz. De vez en cuando dejaba caer una rosa brillante en el oscuro pantano, y de inmediato las redes luminosas volaban por los aires y caían formando una claridad de luciérnagas latientes. Los afligidos se aferraban a las mallas, que en algunos casos resistían el peso y en otros se rompían, dejando que el candidato cayera nuevamente al lodo sin que pudiera escapar de aquel terrible lugar. Después supimos que los espíritus que no lograban salir no estaban en verdad arrepentidos, sino asustados, y que por esa razón las vibraciones de la red salvadora no lo retenían, pues les faltaba la energía correspondiente. Los que se salvaban, extraídos del lodo como en una red de pesca, eran recibidos por ayudantes especializados que los colocaban en literas y los trasladaban hacia un área de césped acogedor, a regular distancia, para luego ser internados en cámaras de recuperación adecuados, con miras a que reiniciaran su malograda existencia. La canción del amor en la dulce voz de la Señora de la Caridad continuaba: nunca podréis apartaros de la verdad, porque es la onda que sostiene al espíritu, como el aire que nutre al cuerpo. Donde quiera que vayáis, allí la encontraréis. Diversas indumentarias verbales o como una realidad inusual, porque el psiquismo del Padre que mantiene vivo el universo. Arrepentidos de vuestros errores, sumergidos en vuestro interior, y allí veréis las razones de vuestros dolores, oiréis la conciencia que clama, pese a que la anestesiasteis con vuestros engaños y vuestras alucinaciones. Las sublimes leyes no se corresponden con los desastres morales que cometemos, sea cual fuere la justificación, que siempre es falsa. Pensad en Jesús, en su calvario y su dedicación total a nosotros. Pensad que sufrió sin motivo alguno, solo para que pudiéramos comprender que la evolución es inevitable y que el dolor es uno de sus instrumentos. Daos a vosotros mismos otra oportunidad. La gran noche, que se prolonga con sus pesadillas, comienza a diluirse en el amanecer de un nuevo día, el día de la redención. Os ofrecemos nuestro amor maternal a fin de que tengáis las fuerzas necesarias para libraros de las rudas pasiones destructivas que os asfixian con sus garras. Este es el momento que tanto deseabais.
Veníais pensando en la liberación para avanzar hacia la felicidad. Jesús os espera y nosotros también. A medida que su voz llegaba al lodazal, las multitudes afligidas sentían que en sus mentes y en sus sentimientos surgían pensamientos renovadores, con una claridad que disminuían la densidad de lodo en ese espantoso lugar. Al observar detenidamente el grupo de servidores, notábamos las lámparas en sus manos, pero también la luz que ellos mismos irradiaban con una delicada tonalidad. El espacio donde ubicaban a los infelices que habían sido rescatados con las redes estaba repleto, pero bien organizado. Allí mismo se aplicaban las terapias específicas, tales como pases, hipnosis, palabras de amparo y transmisión de energías saludables con el objeto de liberarlos de los mismos del lodo con que se nutrían. Más tarde, en camillas y otros vehículos especiales que no pude identificar, un gran número de pacientes fue trasladado a la vez que la benefactora y su séquito desaparecían en medio de la claridad de la que habían surgido. Confieso que inusuales emociones me visitaban para hablarme de la grandeza del amor del Padre Celestial y del Maestro Jesús, que iba al rescate de sus ovejas perdidas y prisioneras en las cárceles sin rejas de sufrimiento. Las lágrimas se deslizaban por mi rostro y como una oración sin palabras expresé mi gratitud y mi entrega total al amor sublime. Nos informaron que otros grupos que trabajaban en el lugar debían regresar a sus núcleos de servicio y que también era hora de que nosotros nos dirigiéramos a nuestra sede. Ninguno sentía cansancio, sino un profundo sentimiento de cariño por todo y por todos que no sabíamos explicar. Minutos después, llegamos a nuestro hogar temporal, amanecía lentamente, los primeros rayos del sol coloreaban las nubes oscuras que parecían correr perseguidas por la luz. Habían sido muchas experiencias inusuales que debíamos guardar cariñosamente para futuras aplicaciones. Algunos optaron por descansar, mientras que yo prefería guardar el arribo del astro rey, listo para iluminar el nuevo día. El movimiento espiritual en nuestra comunidad era significativo. Los participantes de las actividades mediúmnicas regresaban a sus cuerpos o continuaban en dirección a sus regiones en el más allá. Poco después, los residentes despertaron y comenzaron las actividades porque el trabajo forma parte del progreso y es una bendición de Dios para el desarrollo intelectual y moral de las criaturas humanas. En ese momento, el amigo Spinelli se acercó a mí, con el semblante serio, reflejo de alguna preocupación, expuso una síntesis de la actividad dichosa en la que habíamos participado. Necesitamos comunicar a los buenos trabajadores reencarnados mediante llamadas de advertencia lo que está ocurriendo en nuestra esfera causal. Debemos invitarlos a que preserven su comportamiento moral estricto y a la acción de la caridad como normativa de equilibrio existencial. Los espiritistas en su mayoría tienen conocimiento de la gravedad de los acontecimientos de estos tiempos y conocen los cambios profundos que experimenta la sociedad terrestre. La transición planetaria es elaborada con ahínco desde finales del siglo pasado y la lucha entre el deber y la negligencia, así como los testimonios espirituales que afectan a casi todos, indican que el momento es cada vez más grave. Como hemos visto, algunas comunidades infelices de la reticidad inferior conforman legiones para invadir los agrupamientos sociales y penetrar en las organizaciones humanas, creando situaciones embarazosas y perturbadoras, con disensiones, agresividad, obsesiones colectivas y caídas morales en las desdichadas fosas de las conductas irrefrenables. En nuestras organizaciones doctrinarias no faltan adeptos descuidados que todavía no se dejaron influenciar moralmente por los maravillosos conceptos emanados del espiritismo. Muchas veces cuando reciben advertencias acerca de la necesidad de la conducta moral, comentan que hay mucha exageración en las informaciones procedentes de nuestra esfera de la vida. Otros, más osados, las consideran animismo, si son moderados, o bien afirman con facilidad que se trata de mistificaciones de espíritus burlones o incluso de los medios. Prefieren adoptar las modas, las novedades de comportamiento,
para afirmar que los demás fieles son ortodoxos y que ellos mismos son evolucionados. Todos fatalmente habrán de desencarnar y podrán constatar de viso la realidad que se negaron a aceptar. El benefactor sonrió con la expresión propia de quien se lamenta por un acontecimiento de tal naturaleza y continuó. Casi todos somos deudores ante las leyes soberanas de la vida, de modo que nos hallamos sujetos a los imperativos de la evolución. El espiritismo repite el mensaje de Jesús que se encuentra implícito en todos los postulados con que los embajadores del Evangelio compusieron la doctrina con la sensatez y el equilibrio de Allan Kardec. Como es natural, la revelación es siempre lenta y una vez superado el periodo que podemos denominar revolucionario con su presentación y su divulgación durante los siglos XIX y XX, ha llegado el momento de la puesta en práctica de sus enseñanzas y sus máximas que requieren de todos nosotros mucha seriedad y devoción en los negocios del Señor. Es innegable que la civilización se ha desarrollado a nivel intelectual e industrial, pero se revuelca en el crimen y en el desdén a las cuestiones ético-morales, a las que considera superadas, indignas por no ajustarse al nuevo orden del libertinaje, en nombre de la igualdad, de la aceptación de cualquier cosa para no parecer fanático y perturbador del orden. Todos somos, inevitablemente, inspirados por seres cuyas aspiraciones y sueños son equivalentes a los nuestros. Lo cierto es que todos debemos prepararnos para amar y servir sin medida y sin dimensión. Tarde o temprano el dolor nos alcanza a todos, y los individuos fuertes y líderes del desorden, cuando les llega la fatalidad de los acontecimientos, caen en estados de depresión o de rebeldía, en el consumo de drogas adictivas o directamente en el suicidio. Preocupado, el amigo hizo una pausa mientras lo iluminaba la claridad del sol y después de un suspiro jovial concluyó: hagamos nuestra parte y como el apóstol Pablo, cumplamos con nuestro deber. Vamos a trabajar. Nos dirigimos al hospital donde encontramos un verdadero caos, con informaciones ilegítimas y conductas extrañas. La unidad de terapia intensiva estaba abarrotada y los pacientes que llegaban en estado deplorable no disponían de los aparatos que les facilitaran la respiración mediante intubación. El ángel de la muerte alcanzaba a los que se hallaban en situación más dolorosa. El único recurso de que disponíamos eran los pases aplicados por Claudio, que se esforzaba por ayudar a todos a la vez que Eudalbo asistía a los más desesperados. Había aumentado significativamente la cantidad de espíritus perturbadores y obsesores que intentaban agravar el sufrimiento de sus víctimas, pues a la COVID-19 le sumaban sus fluidos pestíferos para generarles mayor falta de aire y perjudicar su lucidez mental. De ese modo, conducían sus padecimientos hacia la angustia y la desesperación. Evidentemente, también había espíritus generosos que atendían a otros pacientes cuyas plegarias con las vibraciones de la fe y la esperanza facilitaban el concurso de familiares y benefactores desencarnados. Ingresé a la UTI y pude presenciar las tareas de socorro de los equipos espirituales de nuestro plano que atendían a los pacientes con inmenso cariño para que no sufrieran interferencias mortíficas. Las oraciones llegaban al recinto como suaves melodías cuyas vibraciones amparaban a sus destinatarios. También recibían ayuda los médicos y los enfermeros, esos benefactores anónimos expuestos a la enfermedad, muchos de los cuales no pudieron huir de la fatalidad de contagiarse y desencarnar. Nos preparábamos para dirigirnos a la institución que nos albergaba. Con un espíritu de elevada condición moral se acercó a nosotros y solicitó al amado Spinelli su cooperación y la de nuestro grupo. Debía realizar un tratamiento especial a favor de un paciente que acababa de llegar a esa unidad hospitalaria. Cariñosamente atendido por el benefactor, expuso en breves palabras que el enfermo requería una transfusión de energías con la finalidad de extender su permanencia en el cuerpo físico. Fuimos a ver al paciente que se encontraba entubado y muy grave. La respiración era entrecortada y el organismo se hallaba desgastado por convulsiones periódicas. El miedo a la muerte se reflejaba en el rostro sudoroso
y la asfixia minaba las últimas resistencias físicas. Con escasas energías, el espíritu se debatía en medio de una dolorosa angustia. Un delicado enfermero lo asistía y oraba con fervor en su beneficio, irradiando vibraciones saludables que se confundían con las que el enfermo eliminaba en tonalidades más bajas, casi sin vitalidad. El benefactor que había acudido en su auxilio solicitó a nuestro pasista que aplicara bioenergía en el chakra coronario del espíritu del enfermo, el cual, el lento proceso de desprendimiento se adormeció y fue colocado en un lecho de nuestro campo espiritual. De inmediato, nos llamó la atención un aparato especial que disponía de un recipiente colocado a cierta altura y del que salían dos tubos transparentes en cuyos extremos había sendas agujas. Aplicaron una de ellas en la arteria del brazo izquierdo del espíritu enfermo, en tanto que la otra fue colocada en el brazo derecho de Claudio, nuestro pasista, que se había recostado en otra cama junto al paciente. De ese modo, la energía vital de Claudio comenzó a fluir hacia el recipiente, en tanto que a través de un tercer tubo de mayor calibre también ingresaban en el depósito energías procedentes de la naturaleza. Más tarde, supimos que se trataba de energías de árboles frutales de las cercanías, así como del plancton del mar. En ese momento, vimos que los dos fluidos claramente distintos se mezclaban en el recipiente hasta alcanzar cierta homogeneidad, como un líquido casi vaporoso que comenzó a descender por el tubo que estaba conectado al espíritu del paciente. Entonces, el especialista abrió el pecho del enfermo, intervino en algunas arterias para desbloquearlas, hizo masajes cardíacos hasta que el fluido transfundido comenzó a circular por los vasos sanguíneos para recuperar el ritmo equilibrado de la salud. En plena intervención espiritual, el enfermero encarnado comenzó a pedir auxilio, dado que su paciente había sufrido un paro cardíaco. De inmediato le aplicaron electroshock, hasta que el delicado órgano recuperó el ritmo normal para alegría del joven auxiliar. El paro, no obstante, había sido provocado desde nuestro lado mientras se realizaban las terapias de desobstrucción y se aplicaba la energía y del órgano vital. Una vez concluida la aplicación de las fuerzas con las que se prolongaría la vida del enfermo, se desconectaron de su espíritu el aparato gracial al cual se pudo aliviar su aflicción para dejar que el respirador siguiera haciendo su parte. Una hora después, el enfermo presentaba evidentes señales de recuperación. Su existencia física acababa de recibir una moratoria gracias a las actividades de beneficencia que se dedicaba, así como las oraciones de sus beneficiarios que intercedían en su favor ante la providencia divina. Más tarde supimos que el excelente benefactor que había intervenido en el caso era el doctor Carneiro de Campos, cuya existencia fue un evangelio de hechos quirúrgicos que salvaron infinidad de vidas durante su jornada terrestre. El doctor se desempeñaba en el hospital junto a su equipo para dar continuidad a la tarea ejercida en la tierra y que su desencarnación no había interrumpido. Todos nos llenamos de emoción al comprobar una vez más la presencia del amor y la sabiduría del Padre Celestial. Luego de realizar unos breves comentarios, nos sumamos a nuestro grupo donde nos aguardaba la programación central de nuestra agenda. Este es el capítulo 16 que indica las providencias continúan. Parece que se acaba de conectar con nosotros Maldito. Pues sí. Bienvenida, Maquita. Hola, voy a estar solo un rato porque tengo que salir. Aquí los escucho. Muchas gracias, Maldita. Un gran abrazo. ¿Algún comentario con respecto al capítulo? Sí, estaba escuchando y estaba recordando que la gravedad de la situación de la cual estamos viviendo todavía en plena pandemia, como que yo creo que nuestra humanidad o nuestra sociedad como que ha bajado un poco la guardia, siento yo. Vemos que en las camionetas, en los lugares públicos, en diferentes partes,
ya casi no se está usando la mascarilla. Ya es un menor porcentaje de personas que están usando mascarilla. Y que se diga lo de distanciamiento social, porque en las camionetas vienen, pero atoradas, es decir, vienen bastante llenas las camionetas, en Transmetro, en Transurbano, en los taxis colectivos, en las paradas vemos una gran multitud en las paradas vemos una gran multitud de gente esperando sin necesario distanciamiento social. Y vemos a muchos hermanos, como les decía, sin tomar las precauciones de bioseguridad por este momento que estamos atravesando. Como que nuestra sociedad está bajando la guardia y está tomando como algo normal esta pandemia. Y como estamos viendo acá, todavía estamos lejos de que erradicar la pandemia en nuestra civilización. Estamos viendo casos críticos en los cuales eh, vemos que están ayudando en los hospitales un grupo de hermanos espirituales, un grupo de hermanos espirituales que están ayudando a hermanos que se encuentran en la unidad de cuidados de terapia intensiva, en los cuales llegan las oraciones de las personas que están dirigiéndoles a ellos, así como el agradecimiento de muchas personas que le tienen a ellos por la labor realizada en beneficencia de la sociedad, ¿verdad? Entonces, le llaman que es una laboratoria para seguir viviendo, es decir, continuar con esas labores a las cuales se ha dedicado el ser y por las cuales ha recibido una buena cantidad, una gran cantidad o pocas oraciones, ¿verdad? Pero hay ese merecimiento para que continúe el cuerpo físico. Entonces, estamos viendo que los tiempos son llegados, ¿verdad? Y como les decía la lectura, desde finales del siglo pasado, yo me atrevería a decir como que tal vez como a mediados ya comenzó esa selección entre el yuyo y el trigo, en los cuales se está haciendo la selección de quienes esperemos quedarnos aquí en el planeta Tierra y lamentablemente los hermanos que se van a ir a otro planeta mucho más primitivo que el planeta Tierra, en el cual será el crujir de dientes que nos hablan, si mal no recuerdo, en la Biblia y en otros pasajes. Entonces, vemos que qué hermoso la labor, porque por ejemplo esa labor que estaban haciendo cuando fueron a los charcos purgatoriales se encontraron con otro equipo, con otro grupo, que en los cuales sabían que también estaban en nombre de Jesús, ¿verdad? Y estaban haciendo su trabajo y estaban muy bien organizados, ¿verdad? Eso me recordaba que probablemente, ¿verdad? Aunque no es esto, es espírita, pero las características de los Virgos yo creo que se nota ahí en ese tipo de actividades, en los cuales hay una buena organización, para que, como decía, que ahí estaba repleto, pero bien organizados. Estaban esos lugares donde los cuales estaban siendo asistidos los hermanos, en los cuales la red de energía había sido lanzados hacia ellos. Y uno diría, por pura casualidad, ¿al acaso se lanza la red para ver quién cae en esa red? Pero no, como todo, acá en nuestro plano es medido y pesado y es estudiado por nuestro Padre Celestial que ayude y acude a todos y como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, no dejará ninguna oveja, porque si hay alguna oveja ahí en esa red que ya se había arrepentido, pues va a agarrar esa red y va a ser asistido y salvado de esos charcos, de esos pantanos pestilentes que nos han comentado aquí en la lectura, en los cuales muchos pues se sienten muy bien ahí. Veíamos el caso de los que son avariciosos, que el mayor de sus valores es el oro, el materialismo, y entonces están buscando en sus mentes enfermizas a través del lodo, a ver si hay pepitas de oro, piezas de oro para poder acumular a sus riquezas, porque lamentablemente todavía no han trascendido y han entendido la nueva realidad espiritual en la cual se encuentran. Y para ellos es normal estar revolcándose en el charco, estar revolcándose en el pantano, estar en esos olores pestilentes de lo más normal para ellos, ¿verdad? Pero ya cuando surge esa luz de arrepentimiento es cuando llegan los hermanos, y no pocos hermanos, sino es una buena cantidad de hermanos listos para ayudarlos.
antes de que sean trasladados a otro planeta. Y entonces nos narra, además de eso, la situación en los hospitales. Cómo es que ellos siguen ayudando y están amparando a muchos hermanos que están padeciendo de esta terrible epidemia de lo que es el COVID, ¿verdad? Entonces ahora creo que no se ha publicitado tanto lo que está sucediendo. Creo que a propósito no se está publicitando. Y muchos también que ya nos están haciendo la prueba. Entonces, al no hacerse la prueba, entonces obviamente cae formalmente el nivel de contagios, aunque la realidad sea otra y se ha disparado muchísimo porque vamos en cualquier lado, vamos en una camioneta, estamos en la calle, en las avenidas, en los lugares de trabajo e incluso en los hospitales y hay gente que está tosiendo. Se nota que está padeciendo de alguna, ya sea algunos efectos o están contagiados de algo parecido, una prima hermana de esta enfermedad o la misma enfermedad que estamos viendo, pero ya no se le está poniendo la debida atención que debiera dársela. Solamente. ¿Puedo hablar? ¿Va a hablar Betty? Algo de lo que dice Coca, cuando yo estuve en el hospital con lo del COVID, cuando ingresé en el hospital, estaba una señora que se llamaba Juanita, ya viejita. Platicamos, comimos esa vez juntas y todo, ¿verdad? A las 2 nos llevó la misma ambulancia al hospital de Villanueva. Las 2 entramos, seguimos en la plática. Yo miraba a la señora muy bien. Incluso cuando a mí me hablaron de despedirme con mi familia, yo estaba más mala que la señora. Entonces, mi sorpresa es que cuando yo ya no tengo los tubos y empiezo, encuentro a doña Juanita grave. Y dice que de la noche a la mañana, o sea, como decía Coca, miran quiénes se tienen que quedar y quiénes se tienen que ir. Las 2 éramos compañeras de cuarto desde que entramos en el IX y nos quedamos en la misma habitación las 2. Y a mí me desgarró tanto verla, cómo estaba ella. Y es una desconocida, pero yo la lloro porque a mí me da tristeza de verla como la vi. Y el doctor me dice, usted estaba peor que ella. Y nosotros pensamos que era usted la que se iba a morir, no ella. Porque cuando yo salí del hospital todavía ese día, yo les dije que se me acaban de despedirme de ella. Porque yo ya me habían cambiado de habitación, ¿verdad? Y cuando yo pasé la vi tan mala y me despedí de ella y me dijo el médico que estaba en ese momento, ¿qué siente? Me dijo. Órenle, avísenle a su familia porque ella se va hoy, le dije. Y me dijo el doctor, ¿a cuántos pacientes usted me dijo que hoy iban a sanar o que se iban a morir? Usted acertó, me dijo, por eso es que le pregunto. Pero yo siento que no es que yo haya acertado, sentí el dolor que estaban pasando ellos. Entonces, era mi momento de quedarme, no de irme, solamente. Thank you. Gracias, Betty, por compartirnos la experiencia. Al mismo tiempo uno se pone a analizar ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y acá nos van dando a conocer la evaluación que espiritualmente nuestros hermanos van haciendo, van tomando en consideración toda la serie de acontecimientos que se va evaluando y que aquí al mismo tiempo nos están indicando la importancia del cambio moral. O sea, aquí nos recalcan la importancia de la transformación del ser individual, que algunas personas, incluso acá hablan directamente espíritas, dicen, eso es casi que una falacia, eso es el mismo. Esto es algo que no realmente está pasando, sino que, como diríamos, se lo está inventando la persona. Y por eso acá nos comenta, me pareció muy atinado lo que manifiesta el espíritu adoctrinador.
Cuando desencarnen, se darán cuenta si era una farsa o era una realidad. Y entonces aquí nos están indicando que nosotros procuremos transformar nuestras vidas, transformar nuestro ser interior para bien. Nos están indicando que tratemos la manera de apoyarnos, de respetarnos, de no hacer ningún daño para con nuestro prójimo. Aquí nos comentan también que la serie de hermanos que están en los charcos purgatoriales, que no nos lo manifiesta solamente este libro, varios libros nos manifiestan las situaciones terribles que atraviesan nuestros hermanos y, ¿por qué no decirlo?, que quizás nosotros atravesamos en su momento en el plano espiritual y que ahora nos están brindando esta encarnación para ver si nosotros aprovechamos esta misma para poder nosotros desembarazarnos de esa carga pesada por nuestra mala conducta del pasado y del presente también, porque en el presente dependerá de cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos relacionamos los unos a los otros para poder evitar estar en una posición en la cual vamos a sufrir. Acá nos indican también que tanto en el plano terrenal hay entidades que oran, médicos que oran, enfermeros que oran, que están pidiendo asistencia espiritual para poder ayudar, asistir a aquellos quienes lo necesitan, que están, en este caso, en la problemática de la COVID. Y aquellos que son netamente físicos, netamente que todo es por la ciencia. Está bien, o sea, uno no se aparta, pero que acá nos están invitando a que nosotros recapacitemos y reflexionemos que cuanto más fe nosotros tenemos, cuanto más confianza tenemos, nos va a ayudar independientemente, porque el hecho que yo tenga fe y confianza no significa que mis parientes o yo mismo no voy a desencarnar por esa situación u otras enfermedades que nosotros pudiésemos tener, sino que tengamos nosotros plena confianza, porque eso nos va a ayudar a estar mucho mejor. Acá nos comenta que una entidad venerable pide asistencia, pide ayuda para el grupo que está ayudando y asistiendo para que espiritualmente le brinden ese apoyo. Nos hace pensar y nos hace recapacitar que esta persona que está como paciente, él está afligido, tiene miedo a la muerte, y por eso nos comentan nuestros hermanos la importancia de poder nosotros nutrirnos del conocimiento de la vida en el mundo espiritual, de fortalecernos, independientemente del momento en que nos toque partir al plano espiritual, que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros nos preparemos y que para cuando nos toque estemos tranquilos, estemos completamente comprendidos en el asunto y aceptemos la situación. Cuando nosotros estamos aprendiendo la doctrina espírita, cuando aprendemos con respecto a la desencarnación, cuando aprendemos con respecto a que el paso al plano espiritual, de acá del plano terrenal al plano espiritual, tenemos que estar lo más tranquilos, y que a veces podemos decir en las pláticas de las reuniones o cuando compartimos con los demás, sí, es que todos deberían de tener esa aceptación, pero tenemos que evaluar si lo que nosotros estamos diciendo es del diente al labio, sino que tengamos la plena convicción, pero al lado de la convicción, que nosotros hagamos buen uso de nuestras facultades mentales, que nosotros actuemos correctamente con nuestros hermanos, procurando y evitando cometer más errores, evitando lastimar más a nuestros hermanos. Entonces acá nos están invitando a que nosotros transformemos nuestras vidas. Nos están invitando a que nosotros tomemos conciencia cómo en el plano espiritual trabajan arduamente. Aquí nos dice algo sumamente importante en la lectura, que es laudable el tener trabajo, el tener actividad, porque eso nos va a servir para que nosotros estemos despejando nuestra mente, porque una mente ociosa atrae moscas, decimos vulgarmente, o sea, nos perturba, nos lastima. Eso significa que entidades que están en esa sintonía, en donde yo no estoy en sintonía con lo alto, yo no estoy generando trabajo,
que me va a ayudar, en determinado momento también me va a generar remuneración, pero que al mismo tiempo, en el instante que me está generando el poder yo analizar, el poder yo esforzarme, el poder yo ir investigando, me va a ayudar mucho porque me hace sentir bien el poder ir conociendo y el poder ir evaluando las situaciones que estamos atravesando. Y por eso nosotros nos ponemos a analizar que acá lo que nos comenta, la importancia del trabajo, la importancia de poder asistir y apoyar a quienes no lo tienen y aquellos que no lo tienen pero no lo quieren, también brindarles apoyo para que ellos razonen, recapaciten la importancia del trabajo, porque en determinado momento, tal vez en determinado momento nos vemos que en nuestro medio tratan muchas personas de conseguir empleos sencillos, empleos en donde no nos llenan, sino que es algo superficial. Y tenemos que tomar en consideración que podamos nosotros generar beneficio para otros, beneficio para nosotros, pero no en perjuicio de otras personas a quienes nosotros quizás vamos a estar en determinado momento hablando mal de ellas, como los reporteros que son amarillistas y que su intención es agredir verbalmente o agredir insinuando ciertas cosas que quizás no lo son. ¿Por qué? Porque la intención es lo que va a predominar en cada una de las actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué comento esto? Por lo que nos está indicando acá, de que todo trabajo para bien nos va a ayudar muchísimo para que podamos nosotros estar en sintonía, en análisis y en superación. Porque al final de cuentas, lo que nosotros nos vamos a llevar es la satisfacción del aprendizaje, la satisfacción del buen trabajo o de no haber trabajado o de no haber hecho las cosas que teníamos frente a nosotros y lamentablemente omitimos hacerlas. ¿Algún comentario que deseen hacer alguien más? ¿Hasta qué página llegaron, Galito? $267, que es todo el capítulo. Terminaron todo el capítulo. Exactamente. Sí, terminaron el capítulo. Sí, lo terminamos, Magrita. Oh. Ahí lo voy a leer después. Sí, muchas gracias. Dice en la primera página del capítulo 16, en las providencias continúa. Y en la última parte dice, así pues, sepamos ejecutar las tareas que nos competen y que sirven de auxilio para servicios de mayor magnitud. Que nos comentan que nosotros hagamos las cosas para beneficio de todos, no solamente para el beneficio de nuestro núcleo familiar. Claro, es una responsabilidad muy grande que tenemos que velar por nuestra familia y ya estando bien nuestra familia, poder velar por otros, porque también no podemos ser caer de la calle de oscuridad de nuestro hogar. Pero acá lo que nos comenta la importancia de fortalecernos. Otro punto importante que tenemos que analizar. Acá hablan de nuestra hermana que fue reina en su momento, creo que en Portugal, y comenta cómo ella va haciendo lo posible por ayudar, por servir, por evaluar quiénes son los que necesitan, lo que Coca mencionaba, tirarle esas redes para poder ampararlos. Y lo más interesante es que el magnetismo va a ser, en cuanto a ley de atracción, aquellos que sinceramente dijeron, me arrepiento del daño que cometí, de verdad yo quiero cambiar, pero son sinceros, mientras que hay otros, y bien nos comenta aquí en la lectura,
Hay otros que simplemente por la desesperación quieren tomar, quieren asir de esas redes y no les es posible por lo que acá comenta, sino que aquellas con sinceridad que quieren transformarse. Y otro punto que me llamó mucho la atención es en la página 265, cuando manifiestan que la energía vital de Claudio comenzó a fluir hacia el recipiente, en tanto que a través de un tercer tubo de mayor calibre también ingresaba en el depósito de energías procedentes de la naturaleza. Mencionaban que en el brazo izquierdo colocaron un tubo en la arteria transparente y en el brazo derecho también. ¿Qué es lo que nos están indicando ahí? Que nuestros hermanos están transmitiendo fluidos de amor y, por supuesto, que se van materializando en el plano espiritual para que nosotros podamos ser asistidos, para que podamos nosotros también, y en este tercer tubo que nos manifiesta, aprovechar las energías de la naturaleza, las energías del entorno. Entonces, pongámonos a pensar, nosotros no solamente somos entes materiales. Sí, por supuesto, estamos con este cuerpo material que nos va a servir para interactuar, seamos hombres, seamos mujeres, pero que es temporal, es momentáneo, porque puede ser pocos años, muchos años, pero que en determinado momento se va a desgastar esta materia, pero que nosotros hayamos aprovechado la existencia con la materia que el Padre nos proporcionó durante el momento que nos lo proporcionó para hacer el bien posible. Pero mucho ojo. Y estaba hablando con un hermano hace como tres o 4 días con respecto al libro Guía Práctica al Espiritista, en donde Miguel Vives nos manifiesta: si tú hiciste un daño, haz todo el bien posible para corregir ese daño, porque nosotros desconocemos cuánto, por ejemplo, yo hice un daño y tengo que hacer 2, 3 beneficios o 2, 3 bienes para corregir ese daño. No sabemos. O sea, quien evalúa la espiritualidad, nuestro Padre, va a determinar si cuando nosotros estamos haciendo todo lo posible por hacer el bien, si lo estamos haciendo de corazón o solo estamos haciéndolo como requisito para que los demás vean que yo realmente estoy corrigiendo a través de los bienes que yo estoy haciendo. Bienes en el sentido de hacer bien muchas cosas buenas, ¿verdad? Entonces, quería comentar esto porque acá nos comentan cómo nuestra hermana Isabel la Católica, creo que es. Pero lo importante acá que nos comenta es que podamos nosotros transformarnos, podamos nosotros arrepentirnos con sinceridad, pero hagamos todo el bien. En la página 263 dice: hagamos, en la parte de en medio, hagamos nuestra parte y, como el apóstol Pablo, cumplamos con nuestro deber. Y nos dice: Dios mío, ¿qué hizo nuestro hermano Pablo? Recordemos que al principio perseguía a nuestro Maestro Jesús de Nazaret como Saulo. Y en su momento, cuando ya se transforma, trabaja por el Evangelio, lo persiguen, lo lastiman, lo apedrean, hace todo lo necesario para como desmotivarlo, y él continúa con ese amor. Y entonces abajo dice: vamos a trabajar. O sea, por supuesto que hay muchas personas que van a hacer lo posible para desmotivarnos. Van a haber muchas personas que tienen la capacidad de decir: usted no puede, usted no vale. Si usted dice que se ha esforzado y no se nota. ¿Por qué? Porque hacen lo posible para que nosotros nos sintamos heridos, para que nosotros nos sintamos que no tenemos el coraje. Y por supuesto que lo tenemos, porque nuestro guía espiritual está a la par nuestra. Nos está apoyando, nos está guiando, nos está transmitiendo vibraciones positivas para que nosotros sigamos adelante y que no nos cansemos. Y si nos cansamos, pidámosle a Dios, pidámosle a nuestro Padre que nos dé la fortaleza para poder tener coraje, para poder tener la resistencia, para poder seguir adelante
y sabemos que nuestro Padre jamás abandona a ninguno de sus hijos, porque todos sus hijos son bien queridos, todos sus hijos son bien amados. Entonces, cuando uno piensa en eso, en la parte que hagamos nuestra parte, y como el apóstol Pablo, cumplamos con nuestro deber es, lo único que tenemos que hacer es el bien, evitando hacer el mal, evitando que una serie de ideas, pensamientos del presente o del pasado nos ensucien nuestro interior y que nosotros sintonicemos con esas entidades y que al mismo tiempo les abrimos la puerta para que nos perjudiquen y para que posteriormente nosotros vayamos a perjudicar. Y entonces, como tenemos mayor conocimiento, más responsabilidades tenemos. Y eso es lo que nos está indicando nuestros hermanos. ¿Algún comentario más? Estaba recordando también lo que dice aquí creo que es prefacio, ¿va? de ese capítulo, que dice: las sublimes leyes no se corresponden con los desastres morales que cometemos, sea cual fuere la justificación, que siempre es falsa, ¿verdad? Entonces, muchas veces decimos, no, estamos actuando así porque es la moda. Todo lo demás lo hacen, todo el mundo lo hace y nadie dice nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces tratamos de justificarlo porque las demás personas lo están haciendo y vamos junto con el rebaño, como se dice figuradamente. Vamos con el rebaño y como todos los demás lo hacen, hagámoslo también nosotros, ¿verdad? Entonces, es una manera falsa de respaldarnos nosotros, que eso no impide que, como nos dice la ley, ¿verdad? Lo que es blanco y lo que es negro. No puedo decir que algo que es negro es blanco y algo que es blanco es negro. No, porque está en la propia naturaleza. Yo no puedo variar la propia naturaleza, ¿verdad? Y me refiero especialmente a los asuntos morales, es decir, al comportamiento humano. Pensar, es que este comportamiento humano anteriormente era sancionado, pero ahora modernamente ya no, porque ya los tiempos han cambiado, ya fue superado ese pensamiento, ya fue superada esa filosofía. Ahora estamos con el modernismo, ahora estamos con el vanguardismo, y entonces este pensamiento nos hace que respetemos todo, ¿verdad? Y respetemos a todo, y que no nos metamos con nadie, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es positivo, pero ahí también a veces está un poco de barniz y de fachada de que, bueno, como hacer el daño es permisible y no tengo que meterme con el prójimo porque puede hacer lo que quiera por su libre albedrío. Ahí nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque no podemos justificar una acción mala, una acción negativa. Algo, como les decía, algo malo es malo, lo que es bueno, ¿verdad? Por supuesto que tiene sus connotaciones históricas, definitivamente, y va a variar dependiendo de la capacidad cognitiva del ser humano. Porque, por ejemplo, hace algunos miles de años era normal y era incluso, se pensaba que ayuda para la salud el comernos unos a otros. Era de lo más normal. Pero nuestra conciencia no había evolucionado como ha evolucionado ahora. Y ahora, si tratamos de justificarnos, de que, yo me como una de esa otra persona porque es nutritiva y me va a ayudar para mi cuerpo y para mi nutrición, ahí por más que estemos nosotros adornando la manera de nutrir el cuerpo, estamos violentando las leyes, ¿verdad? El primer caso, que no matarás, ¿verdad? Y aunque me estuviera comiendo el cuerpo de otro ser humano, aunque ya alguien más lo haya matado o asesinado, yo creo que sería como un retroceso, como una barbarie, al retroceso a la barbarie, y entonces pensar, es que ahora está de moda lo que estuvo de moda hace mucho tiempo, ¿ah? Solamente. Adiós, Mayita. Cabalmente lo que mencionabas es algo muy cierto, porque nos comentás cómo la moda es dejar que los demás cometan las faltas, pero uno sabe que no está bien. Entonces nosotros somos los responsables de decir que no está bien, aunque los demás estén en contra de nosotros.
el no permitir ayudar, el no permitir servir. Eso es algo bien delicado. O sea, bueno, es que yo no me voy a meter porque es su problema, ¿no? También es nuestro. O sea, si somos más responsables porque tenemos nosotros la capacidad de entendimiento, y entonces también se falta por omisión. Entonces, lo que estás mencionando, tenemos que evaluar más nuestra conducta, evaluar más lo que dejamos que otros hagan, y que cada uno de nosotros sigamos adelante en este cambio que es la transformación del ser. Y por eso este libro es hacia el mundo de regeneración, hacia el mundo de transformación, para bien, por supuesto. Si nosotros seguimos con la parte de dejarnos envolver por lo negativo, entonces tenemos que luchar, seguir luchando y seguir luchando, porque no estamos solos para poder salir de esa situación difícil. Estamos, como comentaba anteriormente, estamos siendo orientados, guiados por nuestros hermanos superiores que nos aman entrañablemente, así como menciona el Maestro Jesús de Nazaret: los amo. Y también nos dice: mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces uno tiene que recibir, sentir y darse cuenta que es mejor hacer el bien que hacer el mal, porque hacer el bien multiplica buenas acciones y hacer el mal perjudica y hace también que nosotros, si tenemos conocimiento, somos más responsables, como un momento dado mencioné. ¿Algún último comentario antes de finalizar? Gracias, Balachi. Ninguno. Okay. Muchas gracias también por este capítulo. Fue, considero, bastante ilustrativo y nos hace recapacitar y nos hace pensar. Vamos a hacer la oración para finalizar esta reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado, y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea. Un fuerte abrazo, Balachi. Igualmente.